Ya estamos en nuestro segmento Camino al Éxito. ¿Se ha preguntado usted si tiene codependencia emocional de su pareja o de su padre? ¿Será que pueda tener éxito en la vida? Una persona que es codependiente emocional puede tener un trabajo, puede ser exitoso, puede salir adelante por sí solo. Vamos a hablar de este tema, pero distinto a la codependencia emocional entre los cónyuges, hoy vamos a hablar de la codependencia emocional entre padres e hijos. Muchas veces es el padre o la madre la que está con esa codependencia emocional de su hijo o hijas, y en otras oportunidades son los hijos los que están con esa codependencia. Algo que se cultiva en el hogar, que a veces no se nota, y en muchas oportunidades, como no se nota, como los padres creen que están haciendo bien su trabajo, están creando a los famosos ninis, ni estudian ni trabajan y todo se los resuelve papá o mamá. Hoy este es el tema que vamos a abordar. Ya está conmigo Anduriña Ortiz y también la doctora Nicole Mendoza. Un tema que no es muy frecuente que lo abordemos, pero sí es frecuente en los hogares. Y a veces no lo estamos viendo, Anduriña. ¿Qué opinas? Así es, pero queremos saber qué piensa nuestra audiencia. Obviamente sabemos que estamos conectados a través de nuestras páginas de Facebook como Canal 10 Nicaragua y también como Noticiero Acción 10 para que usted pueda dejar ese comentario, esa consulta para nuestra especialista. Pero vamos a comenzar consultándole, doctora, bienvenida. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la codependencia emocional y cuándo esto ocurre entre padre e hijo? Correcto, muchas gracias, siempre contenta. Un placer, doctora. Muchas gracias, el placer es mío de estar con ustedes acá en la revista y bueno, abordar este tema que, como dice usted, muy poco se ha abordado, pero muy frecuente en nuestros hogares y muy frecuente también los identificamos en las consultas, aunque no sea un motivo como tal. Cuando nosotros hablamos de codependencia emocional entre padres e hijos, nos estamos refiriendo a esa actitud, esa conducta que tienen papá, mamá o bien los hijos de depender absolutamente en casi todo para toma de decisiones, para hacer actividades diarias y cotidianas. Es así que constantemente están pidiendo, en el caso de los hijos, aprobación a los padres. Hago esto, ¿qué te parece? Y al final la decisión no es de los hijos, al final la decisión viene siendo de los padres. A eso nos referimos cuando hablamos de codependencia emocional entre padres e hijos. ¿No quiere decir, doctora, de que estemos frente a al hecho de que como padre vos no tengas ese hilo conductor con tu hijo, esa instrucción, esa orientación, esos consejos, sino de también darle un poquito de independencia al hijo? Más bien, cuando hablamos de la codependencia, Anduriña, es donde queremos decidir por los hijos y no le damos ese espacio al hijo que haga cosas, que vaya construyendo su vida. Si bien es cierto, cuando los niños están pequeños, quien diseña la vida de este niño es papá y mamá, pero llega a una edad determinada en que el arquitecto de la vida de este niño ya no es papá y mamá, debe de ser de él. Y en la etapa de la adolescencia es donde nosotros vemos, producto de una de las características que hay en esa etapa, como es la rebeldía, que el adolescente dice, hasta aquí. Ya no quiero que estés decidiendo por mí, ya no quiero que me vayas a traer a la escuela, ya no quiero que me estés dando besos, que me estés abrazando, pero mamá y papá insisten y muchas veces nos dicen, ya no me quiere, se afrenta de mí, pero no es eso. Ha llegado la madurez sexual y cuando se llega a la madurez sexual es donde comenzamos a poner nuestros límites como adolescentes. A eso iba, doctora. ¿Cómo lograr ese balance, ese equilibrio? ¿Cuál es el límite? Porque también he escuchado conversaciones y debemos de valorar la experiencia de los padres y la buena intención que ellos tienen de formar bien a su hijo o hija, indistintamente de la edad que tengan, siempre están ahí. Pero ¿cuál es ese límite? Porque he escuchado algunas aseveraciones como, por ejemplo, mientras estés viviendo en mi casa, las reglas las pongo yo y las decisiones las tomo yo. ¿Qué tipo de decisiones puede tomar papá o mamá cuando ya tenemos, por ejemplo, a un adolescente que está a punto de salir de la secundaria, que, por ejemplo, quiere decidir su carrera y tal vez a papá y a mamá no les gusta la carrera y aunque ellos le vayan a pagar la universidad y aunque el jovencito esté todavía viviendo ahí en la casa, ¿cuál es ese límite, doctora? En ese sentido, sí, en ese sentido y con ese ejemplo que usted nos está poniendo, yo creo que debe de haber un respeto. El hijo va a estudiar lo que él desee estudiar porque al final el profesional va a ser él, no va a ser el papá ni la mamá. Sin embargo, yo creo que es muy importante que tomemos en cuenta para los jóvenes que nos están escuchando en este momento, aunque tengamos nosotros la mayoría de edad,
legalmente los 18 años, pero debe de haber reglas y normas en un hogar. Lo que pasa es que muchos papás quieren decidir por los hijos. Sin embargo, por ejemplo, ¿hasta dónde, Jocelyn? Si tenés un hijo de 18 años y usted le dice, ok, puede salir porque sí tiene derecho a salir, pero hay una regla en casa, que las puertas de mi casa no se van a cerrar a las 2, 3 ni 4 de la madrugada. Entonces yo creo que ahí entra el padre a establecer de manera firme, amorosa, las reglas que deben de haber en un hogar, porque un hogar sin regla es ir a la deriva, no tiene una brújula, no tiene una dirección. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí tenemos que ser bien claros, pero si hablamos del aspecto académico, que vayan tomando decisiones que no afecten su vida, su integridad, entonces perfectamente podemos hacerlo. Doctora, ¿qué pasa en el caso de cuando la madre es soltera o el padre pues es soltero y es el que se encarga de criar a su hijo o hija? Porque acá en Facebook nos preguntan que mi hijo se está poniendo rebelde, dice que tiene 11 años y que pues no sabe si es porque pues ella es madre soltera. Entonces, en ese caso, ¿ocurre lo mismo? Es que la rebeldía es una de las características de la adolescencia y habría que auscultar qué es lo que le está desencadenando. Si hubo una separación reciente, podría haber una expresión de un llamado de atención que me hace falta papá, no está con nosotros. Si no es así, entonces auscultar qué es lo que está pasando en el entorno. Si es una característica propia de su adolescencia o si hay mucha rigidez también. Los modelos punitivos no nos ayudan, ni esos modelos que son complacientes. Por eso siempre recomendamos que busquemos ese centro. No es fácil, pero tampoco es imposible Ahí encontrarlo. yo quiero preguntarle algo, doctora, porque, por ejemplo, a mí mi mamá me decía, yo además de ser tu madre, soy tu mejor amiga, pero siempre se marcó esa línea de respeto y de autoridad, a pesar de que con ella podía conversar como una amiga. Desde el primer novio que tuve, que es con el que me casé, siempre lo supo. Pero esta es mi experiencia, probablemente la experiencia de otras mujeres con sus madres es diferente. ¿Hasta dónde papá o mamá deben ser amigos? No son amigos. Ella le pudo haber dicho a usted eso porque así lo sentía, pero sí, el padre no es amigo de un hijo y ya le voy a decir por qué. Porque el padre corrige, el amigo no le corrige. El padre establece norma, límite, regla. El padre te siente y vos sentís que te mueve. Y el padre te puede decir, no, usted no va a salir. ¿Por qué? Porque me parece que la persona con la que usted me dice que va a salir no es la indicada. El amigo no. El amigo te dice, no, vámonos, vení. Entonces, por eso el padre no es amigo de un hijo. Está bien que se lo diga para ganar confianza. Correcto. ¿Sí? Pero es mamá y es papá porque va a corregir. Y puede ser tu confidente como papá o como mamá. Sin embargo, la línea del respeto nunca se debe perder. Yo quiero leer algunos otros comentarios que nos hacen también, doctora. Nos saluda Silvio López Chávez, él es fiel televidente siempre a través de nuestras redes sociales. Saludos para vos, Silvio, también Álvaro González y Manuel Antonio Ordóñez nos dice, buenos días, feliz inicio de semana, doctora Nicole, la dependencia emocional de los hijos tiene que ver de cómo se está desarrollando la inteligencia emocional. Esto influye muchísimo en este tema. Feliz día y saludos a la colega desde Chinandega. Es psicólogo, gracias. Saludos para él. Y el error más grande, nos dice una amiga que nos sintoniza, es que al final ellos creen que todos van a aprobar sus decisiones que toman. Van creyendo que como me he visto está bien, que cómo se comportan está bien, y a veces se están equivocando los hijos. Muy buen tema, muy importante, nunca terminamos de escudriñar las situaciones de la vida. Yo tengo un adolescente de 16 años, toma, fuma, y por más que lucho en quitarle esas amistades que lo han llevado hasta esto, pero yo opino, no lo hago, no he podido lograrlo, pero yo opino que no son las amistades que a veces siento que no puedo. Su papá lo aconseja, lo acepta los consejos, pero es como que no le importa al final. Lo amo, pero quiero un consejo, porque si tengo que meterlo en un reformatorio, lo haré. Ayúdeme, por favor, con su orientación. Son 4 varones y él es el menor. Los demás no son así. Buen día a las 3, dice la doctora. Soy de las madres que creo que a un hijo, aunque sean mayores y vivan aparte, siempre tienen que escuchar el consejo de sus padres. Así que muchísimas gracias por ese comentario.
Otro comentario, la educación de los hijos empieza 30 años antes con la educación del padre o la educación de la madre. Y aquí quiero preguntarle dos cosas, Andurilla. Pues ya has escuchado eso que dicen los padres no se equivocan, los padres siempre saben lo que va a pasar. Sí, lo he escuchado, pero lamentablemente es un ser humano igual que nosotros como hijos. Entonces todos se equivocan y también tienen derecho, obviamente, a errar. Y como hijo, vos también tenés derecho o también tenés la opción de perdonar, comprender. Yo siempre he sido fiel creyente de eso, de que el perdón es muy importante y que hay que estar consciente de que no siempre van a tener la razón. Ellos se equivocan y definitivamente nosotros como hijos también podemos escuchar ese consejo, pero muchas veces esos consejos también van llenos de equivocaciones, quizás por la experiencia que han tenido, pero al final la idea siempre se trata de respetar, ¿no? De que los dos también aprendan, porque nosotros nunca dejamos de aprender. Entonces, pues yo pienso eso. ¿Usted, doctora, qué piensa acerca de eso? Por supuesto, claro que sí, que se equivocan porque son seres humanos. Lo que pasa es que ellos, por tener una edad mayor, por tener experiencias vividas, consideran que tienen más información, mayor experiencia que un hijo. Entonces, por eso probablemente es que dicen un padre no se equivoca, pero claro que sí, que se equivocan. Siempre es importante que prestemos la atención a la información, a los consejos que da un papá, nunca decidiendo por un hijo, porque es necesario que el hijo se enfrente, que se equivoque, porque de eso va a aprender. ¿Cuándo comienza la responsabilidad de un hijo? Cuando ya tiene su independencia, pero si papá y mamá lo quiere seguir cubriendo con sus alas, entonces nunca va a tener esa independencia, porque puede tener independencia económica, pero no así la independencia emocional. Y decía un mensaje que me encantó, tiene que ver con inteligencia emocional, por supuesto que sí, porque dependiendo de cómo nosotros vamos criando a nuestros hijos, así vamos a ir aprendiendo a administrar nuestras emociones y eso es inteligencia emocional. Doctora, cuando estamos ante una situación como la que decía nuestra amiga que nos escribía, tiene 4 hijos, es el menor el que toma, que fuma, está rebelde, su papá lo aconseja, escucha los consejos, pero al final no cambia la situación. Y ahí viene la pregunta de los padres. Yo pongo en el lugar de los padres y viene la pregunta de los padres y dice, ¿qué pasa si el mismo modelo de crianza he usado con mi otro hijo? ¿Por qué los otros están bien llevados en la vida que yo he querido formarles y este último no? ¿En qué fallé? Se preguntan los padres. No necesariamente es que el padre haya fallado. Recordemos que entra en juego temperamento, carácter y su patrón genético. Entonces, aunque decía un mensaje, no creo que los amigos influyan, pero con quien vos te relacionas sí va a determinar también tu conducta. Y si no tenés bien firme tu autoestima, si no tenés bien firme tus valores, tus principios éticos y morales, pues probablemente vas a terminar haciendo lo que el grupo está haciendo por pertenecer a ese grupo. Entonces, muchas veces hacemos cosas solo para ser aceptados. No, toma un cigarrillo, fumátelo. Entonces, claro, yo quiero pertenecer a este grupo, entonces voy a fumar este cigarrillo. Toma esta copa. Como quiero pertenecer y me quiero quedar con este amigo, entonces yo voy a hacer lo que este amigo me está proponiendo, ¿verdad? Entonces es revisar su entorno, el factor genético, su patrón conductual, cuál es la figura que este muchacho está reproduciendo, porque hay algo que se llama la conducta refleja. Entonces no sabemos cómo es el entorno y está reflejando a través de su conducta lo que está sucediendo en su vida. ¿Qué puede hacer ella? Preguntaba, necesito que me aconseje porque pues, ya no hay qué hacer. Bueno, no sé si ya lo llevó, ¿verdad?, a una consulta psicológica. Las consultas psicológicas dan muchísimos resultados, siempre y cuando la persona reconoce que tiene un problema. Si este chico de 16 años está reconociendo que sí anda en adicciones y que esas adicciones se pueden manejar, entonces perfectamente puede entrar a un proceso terapéutico y darle ese acompañamiento. Si eso no es así,
así, si el joven sigue rebelde, entonces hay otros medios también. Ella dice, estoy dispuesta hasta llevarlo a un reformatorio. Hay centros para rehabilitar este tipo de adicciones y perfectamente podría ser una opción. Doctora, tenemos otro comentario acá en Facebook y es: buenos días, bendecido día para todos, bendecido día para usted también. Tengo una hija de 20 años, está en tercer año de la universidad, me separé de su padre hace 5 años y yo le digo que me mire como a una amiga, pero eso ha hecho que me falte el respeto, ya me ha salido delante de varias personas y pues ella dice que idolatra a su papá, o sea, y que, a él no le alza la voz, a él le exige, lo respeta, pero que en el caso de a ella pues no lo hace. ¿Qué es lo que pasa cuando hay esa diferencia? A mamá sí la hay respeto, a papá no. Lo que sucede es lo siguiente, en la mayoría de los casos, como el padre tiene esa voz de mando, esa voz de autoridad y la madre un poco más flexible, entonces muchos chicos se aprovechan, voy a utilizar este término, muchos chicos se aprovechan de esa sensibilidad de la madre, de esa tranquilidad de ella, de ser permisiva, porque a veces le dicen, sí, te doy permiso, calladito, que no se dé cuenta tu papá, entonces venite a esta hora antes que venga tu papá. Entonces eso hace que los hijos se aprovechen de la madre y que vaya perdiendo la autoridad. Entonces, como el padre es el que pone las reglas, el que pone la última palabra, entonces en ese sentido ellos sienten más respeto, pero ese respeto va disfrazado porque hay miedo de por medio. Doctora, yo no quiero que el segmento se interprete como que le queremos quitar autoridad a los padres, para nada. Su experiencia y su intención de criar bien a su hijo es sumamente valiosa y se tiene que respetar. Por eso quiero preguntarle lo siguiente: entre que el hijo pueda tomar algunas decisiones y que el padre pueda influir en esas decisiones, ¿cuál es ese común denominador para llegar a un consenso entre ambas partes? ¿Se tiene que llegar a un consenso o siempre debe primar el interés del padre y el consejo del padre? Se lo pregunto porque muchas veces ciertamente los hijos en su periodo de crecimiento, los preadolescentes por ejemplo, los adolescentes, a veces cuando entra la etapa del enamoramiento, se enamoran de quien no deben y entonces ahí papá y mamá entran con un rol fuerte y dicen no podés, no debes, porque están equivocados. Entonces, en ese momento, ¿cómo lograr que mi hijo o hija, ya en una etapa de adolescente, casi joven prácticamente, al cumplir, por ejemplo, los 18 años, cómo lograr quitarle esa idea, cómo lograr que pueda comprender que no es la persona indicada? ¿Hasta dónde los hijos y las hijas deben de ser receptivos con eso, por ejemplo? Una excelente pregunta. Yo creo que debe de ser con el ejemplo, Jocelyn, con el ejemplo, con la ternura, sin imposición, sin señalar ni utilizar palabras que van a lastimar y que van a lacerar el autoestima de ese hijo, porque muchas veces lo hacemos de una manera incorrecta y hasta le faltamos el respeto a nuestros hijos y eso hace que entren en mayor rebeldía y que no acaten nuestras orientaciones. Entonces, yo creo que tenemos que sentarnos y negociar. Siempre le pido a los padres, aunque muchos de ellos me digan, no tengo nada que negociar con mis hijos, él es mi hijo y debe de hacer lo que yo diga, pero no es así. Es importante que negociemos porque la negociación nos permite poner diferentes opciones en la mesa y que el hijo pueda decir, esta me parece. Ok, ya hemos hablado de cuándo los hijos tienen codependencia emocional. Ahora hablemos, doctora, cuándo el padre tiene codependencia emocional. Sí, ¿Cómo identificar eso, Andrea? Y a veces es bien difícil. Y es difícil también para los hijos porque los padres tienen que comprender que en algún momento hay un desprendimiento de los hijos. No total, porque siempre van a ser nuestros padres, pero ciertamente ya el rol cambia porque los hijos pasan a tener su propia familia. Por ejemplo, ya cuando están casados, Andrea. Así es, no, yo he conocido casos en los que los padres son adultos mayores y por el tema de por algún padecimiento de salud, porque sabemos que es normal a la edad adulta, o sea, a la tercera edad. Entonces es como, no, hijo, es que no puedes salir porque mira, yo me siento enferma, es que mira, no sé qué, es que no, pero ¿por qué te vas a ir? Pero, o sea, entonces hay como una especie de, puede sonar feo, pero hay como una especie de chantaje. Pero, o sea, que no quieren que hagan que sean independientes, que salgan, que disfruten, porque no, es que no puedes porque yo me siento mal, ¿cómo hacerme esto? O sea, en ese sentido, ¿cómo podría, por ejemplo, cómo puedes detectar eso y cómo puedes controlar ese tipo de situaciones? Porque lamentablemente es algo que ocurre también. Sí. ¿Y cómo detectar si realmente está pasando? Sí. Con el respeto de los padres que nos ven, ¿verdad? Pero muchas veces sí está pasando realmente y otras no está pasando y lo que quieren es que el hijo se quede ahí y con la mejor intención, no es que, ay, qué padre más malo, cómo quiere atar a su hijo,
lo que pasa es que ya hay una codependencia, creo. Hay una codependencia y en el caso de los padres, la codependencia casi siempre se da por temor, casi siempre se da por miedo a la soledad, por miedo a vivir sin mis hijos, porque ¿qué hago yo sin mis hijos si los he criado 18, 20 años y cómo se van a ir y me van a dejar solo? Entonces la codependencia por parte de los padres es por eso, esa es la causa principal. Ahora, ¿cómo la identifico? Cuando mi papá, mi mamá no me deja ser yo, quizás ya soy una persona de 20, 25 años y me quiere tratar como una niña de 5 y quiere decidir por mí. Entonces ahí yo estoy identificando que papá me quiere seguir llevando de la mano como que yo tuviese 5 o 6 años, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros como papá, como mamá, dejemos que nuestros hijos se equivoquen, dejemos que nuestros hijos hagan cosas para el bien de ellos, porque si no, entonces lo que estamos creando son personas infelices, personas inseguras, personas que van a estar pidiendo para todas las cosas una aprobación. Y el hijo se tiene que equivocar, esa es la naturaleza de la vida y de ahí es donde se aprenden y llegamos a ser seres exitosos una vez que nosotros vamos haciendo cosas de manera individuales. Las señales de codependencia emocional de los padres hacia los hijos, ¿cuáles pueden ser? Dentro de ellas podría ser el querer acaparar a tu hijo en todas las cosas, número 1. Número 2, en decirle al hijo, lo explicaba muy bien Anduriña, en decirle al hijo, no, mira, es que yo me siento enferma, y entonces empieza como esa manipulación emocional y ese chantaje. Mira, aquí tenés tu cuarto de soltero o de soltera, entonces te podés quedar aquí, mira, o si no podés hacer una planta de arriba y bonito, aquí no va a pasar nada. Mira, aquí te estoy regalando este carro, entonces comenzás a dar regalías también y a traerlo más y a traerlo. Entonces, y eso hace que el hijo, de una u otra manera, se vaya quedando y se vaya enamorando mucho más de las cosas que te están dando, ¿verdad? Entonces, son pequeñas cositas que te pueden decir, ah, aquí hay una codependencia y mamá no quiere cortar ese cordoncito que nos une todavía. Claro que con eso no queremos decir de que pues no podemos estar cerca de nuestros padres, que los vamos a dejar de un lado, porque no es así, pero siempre en la vida tiene que haber un balance para todo. Un balance para todo y siempre honrar a nuestros padres, estar pendiente de ellos, aunque tengamos una independencia, aunque no vivamos bajo el mismo techo, una llamadita, llegar a ver a nuestros padres, no ser indiferente. Conozco muchos hijos que son súper indiferentes, tal vez están enfermos, quizás van a una cirugía y ellos andan en su mundo y vos les preguntás, mira, ya te das cuenta y están como que, y no saben, Jocelyn Anduriña, no saben quizás lo que están pasando a sus padres y vos decís, pero ¿de dónde es esa frialdad? Si ha sido una buena madre, ha sido un buen padre, pero bueno, así es la vida, importante que lo que nosotros hacemos hoy, eso más adelante la vida nos lo va a regresar. Importantísimo, ya estamos casi en tiempo. Yo no quiero parecer fuerte ni criticar a la gente, porque solo estando en sus zapatos podemos saber las necesidades que tienen. Pero también, doctora, yo veo uno a su comentario porque hay hijos que se desentienden de los padres o que piensan que con ayudarles económicamente están haciendo todo. Sí. Yo he visto casos donde tal vez los hijos se fueron del país y quizás es un hijo único, una hija única, y se llevó a todos los hijos de él. Es decir, que quedaron los viejitos, por ejemplo, sin el hijo, la hija, sin los nietos, sin nadie que los cuide más allá de una persona de servicio, y el hijo resuelve con proveerle económicamente, pero siento y he visto que lo que más afecta a los ancianitos es la soledad. Así es. Ellos quisieran tener con quien conversar, quien les dé un abrazo, más allá de todo ese capital económico que les podemos compartir. Hay que ser agradecidos con los padres, porque lo que sembramos, eso vamos a cosechar, como usted lo decía. Exactamente, doctora. así es. Sus recomendaciones de cierre. No, que amemos a nuestros padres, que los honremos, para que después, cuando ya tengamos un cuerpo inerte, no estemos llorando, no estemos diciendo, yo quiero entrar ahí, me quiero ir con ellos, porque eso solo denota sentimientos de culpabilidad. Lo importante para mí siempre va a ser que en la familia debe prevalecer lo que es el amor y el respeto, definitivamente. Así hacemos un corte comercial. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. Ya regresamos.